está aquí, está cayendo. Su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí, su gloria está aquí. Dile, su gloria está aquí, su gloria está aquí, su gloria está aquí, su gloria está aquí. Es tu gloria, Señor, es tu presencia, Señor. Inúndenos con tu presencia, Señor. A nosotros menguar, que tú crezcas dentro de nosotros con tu gloria, Señor. Con tu gloria, Señor. Con tu gloria, Señor. Con tu gloria, Señor. Es tu gloria, Señor. Es tu gloria, Señor. Oh, nube de gloria, ven en este lugar. Ven en este lugar, nube de gloria. Oh, ven, nube de gloria, en este lugar. Ven, nube de gloria, en este lugar. Descendo, andará, sandanda, sandara. Que tu gloria hay en este lugar. Tu gloria hay en este lugar, Señor. Tu gloria hay en este lugar, Señor. Nosotros menguar, Señor. Solo al ver tu rostro, solo al ver tus ojos, mi vida cambió. Mi vida cambió. Déjame ver tu rostro, la belleza de tu santidad, Dios. Lléname al lugar santísimo. Una palabra viene a mí. Una palabra de escribir. Una palabra viene a mí. Una palabra. Como los corintios, los de Corintio, dice en el verso 4: siempre doy gracias a Dios, a mi Dios, por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada
en Cristo Jesús. A ver, ya conmigo: siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Hagamos una palabra de oración. Padre Dios, esta mañana te hemos alabado y hemos bendecido tu nombre. Te ruego que en tu gracia nos instruyas, nos des el alimento espiritual que nuestro ser interior necesita, y en tu bondad seamos edificados para la gloria de tu nombre. Por Jesucristo, pueblo de Dios dice amén. Thank you. Quiero hablarle a usted de hoy en la madrugada, como a eso de las tal vez 5:30. Venía un pensamiento: bases del evangelio o fundamentos del evangelio. Siéntense, amados que están de pie, por favor. Quiero que por favor piense conmigo cuando el apóstol Pablo, el perito arquitecto de la iglesia, el constructor, quizás de los apóstoles que nosotros conocemos y están en la Biblia, después de Jesucristo, Pablo sea uno de los pilares fundamentales del evangelio. A este hombre Dios le dio la revelación que tenía que desarrollar en la edificación de la iglesia. Cuando nosotros estudiamos o leemos la historia de Pablo, un hombre que toda su vida creció bajo una instrucción de la ley, cuando él da su testimonio, él dice: fariseo de fariseos, en cuanto a la ley, irreprensible. Y sin embargo, cuando Pablo se enfrenta al conocimiento del evangelio de Cristo, usted sabe que este hombre persiguió la iglesia del Señor, persiguió la fe, persiguió a los hermanos como pensando que estaban en una herejía en contra de la voluntad de Dios. Y no es sino en el camino de Damasco donde, en una experiencia personal, Dios le cambia la mentalidad a Pablo. Pero todo su historial, todo su bagaje, todo su pasado en el conocimiento, Pablo dice que era fariseo de fariseos en cuanto a la ley, irreprensible. Y cuando él, hermano, recibe el conocimiento ahora de Cristo, obviamente hay cosas que van a cambiar en su mente. Hay cosas que él creía que eran de una manera y ahora se da cuenta que son de otra. Por ejemplo, cuando Pablo está hablando de la justicia, dice el apóstol ahí que él tenía la idea de que todo lo que para él era motivo de alcanzar en Dios, ahora no tiene un valor delante de Dios. Y él dice en su testimonio: yo quiero ser encontrado no en mis actos de justicia, sino quiero ser encontrado en la justicia del Señor. Cuando Pablo se enfrenta al evangelio, usted sabe que no es un cambio de la noche a la mañana, porque nosotros vamos a ver cómo hay una progresión en la madurez del pensamiento paulino. Como 3 años en Damasco, 14 años en Arabia, aparece en la historia, el testimonio que él pone. Van cambiando, van haciendo que el enfoque de Pablo sea directo y sea claro en cuanto a la gracia y el evangelio de Cristo Jesús. Por eso me llama la atención cuando estaba leyendo y estudiando estos versos, y me han bendecido mucho, que Pablo le escribe a la iglesia de Corinto,
Una iglesia que, cuando usted lee la carta a los Corintios, una iglesia que quizás usted no quisiera ser miembro de esa iglesia. Porque una iglesia donde habían pleitos. Aquí no hay pleitos, por supuesto, por eso lo digo con convicción. Una iglesia donde habían grupos. Una iglesia, hermano, donde había inmoralidad. Y tal inmoralidad que un muchacho estaba teniendo intimidad con su madrastra. Una iglesia donde se emborrachaban. Una iglesia, hermano, donde se ven tantos problemas. A ver, déjeme preguntarle, dígale al que está a su lado, ¿te gustaría ser miembro de esa iglesia? Si yo con la murmuración que oí como que, Dios me libre, Dios te salve María, y en aires de gracia. Porque esta pregunta se las he hecho a una iglesia y a unos pastores. Y la respuesta cuando veo el perfil de la iglesia de Corinto, los conflictos que habían en Corinto, la situación propia de la iglesia, cuando les pregunto, ¿te gustaría ser miembro de esa iglesia? La primera respuesta inmediata es no. No. Y quizás para agregar un poquito podríamos decir, a mí me gustaría ser miembro de una iglesia perfecta. ¿A cuántos nos gustaría ser miembro de una iglesia perfecta? Dígale que está a tu lado, difícilmente te aceptaría. Así fue, francamente. Pero cuando yo veo esto se me presenta como cuando usted va a tomar una fotografía. Fíjese que antiguamente, por supuesto hoy con la tecnología es fantástico, las cámaras hacen el enfoque inmediatamente, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces antiguamente el enfoque era manual? Y usted tomó fotos que cuando las mandó a revelar usted dijo, ¿quién está ahí? Porque el cuate no enfocó bien. Y no sabe usted distinguir. Pues hermano, cuando veo el enfoque apostólico de Pablo, le digo, un hombre que tenía una tradición de enseñanza y de conocimiento bárbaro, cuando se dirige a la iglesia, a una iglesia en conflicto, a una iglesia que está formada por gente que tiene problemas. Esta no es un mensaje para llamada final, es un mensaje para otras iglesias. Pero tiene problemas. La iglesia tiene problemas. Hay conflictos ahí en esa iglesia. Hay dificultades en esa iglesia. Dan ganas, hermano, como Pablo, dan ganas de agarrar la vara y darles a los miembros. Pero cuando hacen un enfoque en la visión y se dirige a ellos, dice Pablo en el versículo 4, siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, no por los problemas que yo veo que ustedes tienen, no por las dificultades que veo que están pasando, no por las etapas que están viviendo, sino por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Entonces Pablo está observando la gracia de Dios. Ahora, cuando leemos ese verso en la Biblia de las Américas, que lo sabemos de memoria, fíjese que en esta versión que voy a leerle, me fascinó cómo lo traducen. Dice, siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, póngale cuidado, y por los dones inmerecidos que les dio ahora que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Oyó eso? Pablo dice, miren, déjenme pensarlo, dice, me he quebrado la cabeza,
Me he puesto a reflexionar y le pregunto, Dios, pero si tienen tantos problemas, ¿por qué les das dones? Quiero llevarle a usted a una idea. Por ejemplo, usted en casa tiene 3, 4 hijos. Eso sí, los que menos tienen, porque algunos tienen más, no. Y usted se ha fijado en algo interesante, que en la casa, por lo regular, a quien más se le atiende, ¿a quién es? Al más pequeño, al chiquito. Mire, cuando uno es el hijo mayor, uno es el ensayo que Dios le da para los padres. Con uno ensayan, con uno aprenden, con el segundo ya van perfeccionando la técnica, con el tercero ya echaron a perder todo y el cuarto ya no hacen nada con él. Y el más pequeño por lo regular siempre es el chiqueado, el consentido, al que le toleran todo. Ese es el fenómeno de los abuelos, ¿no se ha dado cuenta? Los abuelos, hermano, a los nietos les toleran todo. Fíjese usted que, déjeme contarle, quizás voy a sacar esa raíz de amargura de mi corazón, ¿va? A mí me fajaron. Y de repente yo veo a uno de mis hijos que llega con mi papá y le toca la cabeza y le dice, abuelo pelón. Si yo hubiera dicho algo así, a mí me cuelgan. ¿Y ahora cómo toleran? Porque ya hicieron enfoque, ya se dieron cuenta cómo es la cosa. La cosa no es a golpe, la cosa no es a gritos, la cosa es con amor, con instrucción. Y entonces Pablo, déjeme decirle, dice: doy gracias a Dios por ustedes y por los dones inmerecidos que les dio ahora que pertenecen a Cristo Jesús. Entonces Pablo empieza a ver que esa iglesia está llena de gracia. La gracia se manifiesta con los dones. Déjeme decirle, cuando hablamos de la gracia divina, quiero llevar al concepto en esta versión. Verso 5 dice, en la versión de las Américas dice: porque en todo fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en todo conocimiento. Eso lo sabemos de memoria, pero déjenme disfrutarlo de esta manera. ¿Sabe? Mi mensaje de hoy es como cuando usted ha comido pollo todo el tiempo y usted dice: eso ya lo sé. Pero de repente llega un nuevo cocinero, una nueva cocinera que le da una sazón diferente y usted dice: no, pero si este pollo está mejor que cualquier otro pollo. Así son las versiones. Y en esta versión dice, mire, este cocinero dice: por medio de él, Dios ha enriquecido la iglesia de ustedes en todo sentido. Dios ha enriquecido la iglesia de ustedes en todo sentido. Ahí dice: porque en todo fuisteis enriquecidos en él. Dios ha enriquecido la iglesia de ustedes en todo sentido, con toda elocuencia y todo el conocimiento que tienen. Oiga, cuando yo leí esto, elocuencia y conocimiento, fíjese que me fui yo sé que usted ya sabe cuál es el amansaburros. Y entonces me fui a ver ahí en el Strong cuando habla de elocuencia, y me llamó la atención que cuando habla de que hemos sido enriquecidos, esa iglesia había sido enriquecida en toda palabra. Fíjese que dice que una de las traducciones de toda palabra es razonamiento y una facultad mental de razonamiento. Diga conmigo: facultad mental de razonar. Se crea una iglesia, hermano, que a pesar de todos sus conflictos, Dios los había bendecido de tal manera que les había dado la facultad de razonar efectivamente. ¿Sabe usted que esa facultad es difícil? Hay gente que no razona. Hay gente que no es que no razone, no puede razonar.
Son como, perdóneme hermano, aquí no hay ninguno, no vinieron. Son como los burros, aquellos que tienen unas cosas aquí que solo saben caminar para allá, hermano. Y esto es así, es blanco y es blanco y es blanco. Pero la iglesia de Corinto, Dios la había bendecido de tal manera, la había enriquecido, que le había dado la facultad mental de razonar. Por ejemplo, Jesús un día dijo: si un miembro te es ocasión de caer, ¿qué dijo? Córtatelo. A ver, pregúntale a que está a su lado: ¿tú tienes problemas con algún miembro de tu cuerpo? Porque el consejo de esta mañana es: córtatelo. Y habrá gente que dirá: córteselo. Córteselo. La Biblia dice que se lo corte. Y hay que cortar. Y no tienen la facultad mental de razonar. Ahora, entonces yo voy viendo que era una iglesia con tantos problemas que Dios en su misericordia, por eso es que bendigo y alabo a Dios, porque el evangelio, la base, hoy en la mañana eso me venía a la mente, la base del evangelio es el favor inmerecido. En otras palabras, usted y yo estamos en esta onda porque Dios en su gran bondad le plació llamarlo, aunque usted y yo no lo merecemos. Fíjese, cuando Pablo habla a la iglesia, hermano, ellos en la ley habían aprendido a merecer las cosas. Si haces, mereces. Si haces, mereces. Pero cuando Pablo evolucionó en su pensamiento bajo la gracia de Dios, se dio cuenta que los corintios humanamente no merecían nada. Y sin embargo, la gracia de Dios era tan hermosa en esa iglesia que les había enriquecido. Hermano, en otras palabras, no era una iglesia tonta. A mí se me hace que así se llamaba final. Porque, perdóneme hermano, hay congregaciones donde sí, de veras, uno se queda asombrado del pensamiento de la gente. Por ejemplo, yo recuerdo una experiencia que me contaron donde una persona, hermano, cometió un error y de repente se reunieron los líderes de la iglesia y dijeron: fulano de tal cometió un error, a ver hermanos, ¿qué piensan ustedes que hacemos? Y un hermano de ellos dijo: hay que disciplinarlo por los siglos de los siglos. Imagínese usted, hermano, ¿en qué mente el pobre hombre no solo disciplina en la tierra, disciplina en el cielo por los siglos de los siglos? Porque así dice la Biblia, por los siglos de los siglos. Y entonces, déjeme llevarle aquí que entonces Pablo dice: yo doy gracias a Dios siempre por ustedes, porque veo la gracia que Dios les ha dado, porque han sido enriquecidos en todo. Versículo 6. Eso confirma que es verdad lo que les dije acerca de Cristo. Y aquí es donde este verso lo he estado meditando y me gusta. Quiero que usted lea el versículo 7. El versículo 7 dice: de manera que nada os falta en ningún don. Póngale cuidado a eso. O sea que Dios en Corinto dijo: mire, estos sí que necesitan que los ayude. Como no tienen nada, porque no pueden ni siquiera pensar bien, les voy a tener que dar facultad de razonamiento. Si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué dice la Biblia? Entonces, hermano, de repente yo dije: no, Señor, yo sí quiero ser miembro de Corinto. Porque si en Corinto tú vas a vaciar toda tu riqueza y tú vas a darles, ahí dice, de manera que nada, y nada en inglés es nothing, y en hebreo también significa nada. Nada es nada.
os falta en ningún don. Ahora, fíjese, voy a leer esta vez. Agradecemos su amable sintonía. Si desea más información, puede hacerlo escribiendo a la dirección que aparece en pantalla o visítenos vía internet a llamadafinal.com. De parte de los ministerios Llamada Final y nuestro apóstol Otto René Azurdia, deseamos que su vida sea llena de bendiciones. Y recuerde que estamos predicando el Evangelio con una llamada final.